ubicándonos para dar inicio, los invito a abrir sus Biblias en Eclesiastés. Ubiquémonos allí, por favor. Con eso me dan tiempo a yo también ubicarme acá. Eclesiastés capítulo 10, y vamos a estar leyendo desde el versículo 16, que fue donde lo dejamos. Muchas gracias. La última vez que estuvimos estudiando quedamos en el versículo 15. Entonces vamos a estar abordando desde el 16 en adelante. Eclesiastés 10 al 16. A manera de recuento, simplemente para ayudar a nuestra mente a recordar dónde dejamos el estudio, estuvimos abordando el capítulo 10 y dijimos, que Salomón presenta el capítulo 10 como una especie de curso, ¿no? Y dijimos, vamos a tomarlo como si fuera un curso intensivo. Y el primer curso fue el curso para ser necios, ¿no? ¿Sí recuerdan? Curso que pasamos con honores, ¿no? Pasamos con nota en 5. Y ahorita el siguiente curso que presenta aquí Salomón es un curso para ser sabio, ¿sí? Y vamos entonces a ver nuestro texto. El texto del curso es del versículo 16. Entramos al capítulo 11, vamos a pasar por el 11 y vamos a llegar hasta el verso 6. Del 10:16 hasta el 11:6. Ese es el texto que vamos a estar estudiando la mañana de hoy. Objetivo, ver principios que expresa o expone Salomón, compararlo con nuestro corazón y así como lo hicimos con el curso de ser necio, ver qué tanto hay en nuestro corazón de esto que expone Salomón. La justificación del curso, bueno, ¿qué es lo que justifica este curso? Es que el cristiano, hermanos, no debe estar huyendo a la necedad, sino más bien buscar ser sabio. ¿Sí me explico? Hay algo muy diferente de huir de la necedad y otra cosa es buscar sabiduría. Entonces, el cristiano, ciudadano del reino, debería caracterizarse porque busca día a día la sabiduría, busca ser sabio en su manera de pensar, actuar, conducirse. Entonces, eso es lo que justifica el curso. Y el texto, bueno, ya se los expuse. Entonces, los invito a que leamos, una vez dado ese recuento. Verso 10 al 16 hasta el 11:6. Dice la escritura: ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Padre, una vez más estamos
en esta serie de Eclesiastés. Ya hemos avanzado bastantes capítulos y ha sido de bendición. Hemos podido extraer herramientas que nos ayudan a vivir debajo del sol. Hemos podido empatizar mucho, identificarnos mucho con las conclusiones a las que llega Salomón, con su trasegar, con sus experiencias, con sus problemas, con sus equivocaciones. Y esperamos el día de hoy poder seguir ejercitándonos en eso. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros al dejarnos escrito la manera en la que deberíamos vivir, porque de otra manera no tendríamos una forma de saber cómo debemos pensar, actuar, cómo tomar decisiones correctas, cómo disfrutar de la vida, cómo hallar esperanza, cómo hallar consuelo en medio de todo lo que nuestros ojos ven debajo del sol. Así que gracias por pensar en eso y por tener misericordia de nosotros al dejar la guía de tu escritura. Ayúdanos a estar atentos a ella como lámpara que alumbra nuestros pies y que muestra el camino por el que hemos de andar. Ayúdanos a cultivar y trabajar en el terreno de nuestro corazón para que la palabra haya cabida en él, para que sea hablando a nuestra necesidad en particular. Sé que hay mucha necesidad acá en tu congregación. Hay muchos hermanos, todos distintos, con trasfondos diferentes, contextos distintos, con problemáticas diferentes y pues una sola palabra. Pero sé que tu palabra puede aplicarse a todas las diferentes necesidades que hay aquí presente. Oro por la obra, el ministerio del Espíritu Santo actuando en los corazones, no solo de los creyentes, sino también de los inconversos, para que les convenza de pecado, de justicia, de juicio, y hoy sea día de salvación para personas que puedan confiar y depositar su fe en Cristo. Oramos por eso. Ayúdame en la exposición de tu palabra, ayúdame a comunicar el mensaje de manera sencilla, clara, y guarda mi corazón de exponer cualquier cosa que no sea lo que hay en el texto o las conclusiones que llega Salomón. Guárdame de hacer violencia a tu palabra intentando aplicarla de manera incorrecta o intentando justificar cualquier cosa. En el nombre de tu Hijo pedimos estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, entonces tenemos 6 principios que va a empezar a exponer Salomón acerca de lo que es ser sabio, 6 principios que se encuentran en el corazón del sabio. Voy a estar pidiendo su participación. Por favor, un hermano que lea el primer principio, es el versículo 16 y 17. Gracias, hermano. Déjenme le leo. NBI lo traduce de la siguiente manera: ay de ti tierra, cuando tu rey es un inmaduro y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuando tus reyes y príncipes son nobles y comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Lo que presenta aquí, mis hermanos, Salomón, es la realidad que vimos cuando estábamos en el curso para ser necios, acerca de que el necio tiene mucho carisma, pero poco carácter, ¿sí? Estuvimos ahondando acerca de esa idea. Entonces lo que presenta aquí es que el sabio, por el contrario, no busca el puesto, sino que busca la madurez. Me explico. Lo que presenta aquí Salomón cuando habla de bienaventurada tu tierra cuando tu príncipe es un,
Ay de ti tierra cuando tu rey es un muchacho. En aquellos tiempos, hermanos, era relacionado la juventud con la inmadurez. De hecho, es muy curioso que en Isaías capítulo 3, verso 1, el Señor, uno de los juicios que lanza sobre su pueblo, es que les dice, y ahora te van a gobernar muchachos, y sobre tu trono se sentarán niños caprichosos. Pero más allá de la edad, porque creo que lo que el predicador está mostrando aquí o revelando aquí, no es el hecho de la edad. Israel tuvo muchos reyes jóvenes que fueron muy buenos reyes. De hecho, el primer gran reformador de Israel fue un muchacho de 12 años. Más allá de la edad, lo que está mostrando el predicador aquí es la actitud de que hay de ti tierra cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Es decir, viven de parranda, viven de fiesta. Están pensando en, como dice Jeremías allá orando al Señor, son pastores que se pastorean a sí mismos y se preocupan de sí mismos y no del rebaño en quien han sido puestos por autoridad. Entonces, más allá de la edad, está hablando de que son inmaduros. Y está presentando la verdad de que el sabio, mis hermanos, espera entonces el tiempo en el que está listo para tomar su ministerio. El sabio no está buscando la posición, sino la madurez que necesita. Fíjense que la Escritura, por alguna razón, parece ser muy insistente cuando vemos el perfil de siervos del Señor que tuvieron que esperar su tiempo. Vemos nosotros, por ejemplo, un David, que fue ungido como rey sobre Israel. ¿A qué edad fue ungido David? Samuel va y lo unge, acordémonos la escena, él ve el hermano grandote y él dice, no, ese tiene que ser, porque era bonito, era grande, fuerte, y Dios le dice, no mires lo alto de su parecer ni su estatura, porque yo lo desecho. Y llega David y es ungido como rey. Era un adolescente, tenía 13 años. Él no empezó a gobernar inmediatamente. De hecho, recuerden que después de eso va, asesina a Goliat de mano del Señor y empieza una persecución. Saúl quiere matarlo. Y duró en esa persecución 15 años, esperando. Después de eso fue que gobernó, pero él no se sentó en el trono de Israel como un muchacho cuando fue ungido. Esperó su tiempo. Podríamos pensar en un Moisés, podríamos pensar en muchos hombres, podríamos pensar en un Pedro, podríamos pensar en un Pablo. Pasaron por muchas cosas antes de recibir su ministerio, esperaron su tiempo. Y para poner el mayor ejemplo, mis hermanos, pensemos en Cristo. Los evangelios muestran algo de Jesucristo, mis hermanos, que tiene una profundidad que yo no entiendo, y es que nos presenta a Jesucristo creciendo, aprendiendo. Y yo digo que yo no entiendo porque no entiendo cómo el Dios omnisciente, que todo lo sabe, aprende. Y yo no me imagino a Jesús teniendo que aprender a caminar, aprender a hablar, porque no fue que él era un bebé y ya hablaba y caminaba, y no. Él tuvo que pasar por su proceso de ser un bebé, de depender de María, de que sus padres le dieran guía, de que sus padres le enseñaran. Y no me imagino a Jesús poniendo cuidado y aprendiendo. No me imagino a Jesús aprendiendo carpintería de José. Y José enseñándole a clavar una puntilla y Jesús poniéndole cuidado y aprendiendo de eso. Es increíble pensar en que Dios, hecho hombre, que todo lo sabe, que estaba desde antes de la fundación del mundo, que por él subsiste todo cuanto ven nuestros ojos, aprendió y creció y no empezó su ministerio ni a los 15 ni a los 20 teniendo el conocimiento y la capacidad para hacerlo. ¿Sí me explico? No sé si me siguen en la idea. Él esperó hasta los 30. Esperó hasta los 30, el sello del Padre, fue bautizado y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Empezó su ministerio y en 3 años trastornó todo el mundo con su ministerio. 3 años durísimos de trabajo, 3 años de entrega, 3 años de ejemplo de pasión por la obra de Cristo y por su voluntad, por la obra de Dios y por su voluntad. Esperó su tiempo. El sabio espera el tiempo del Señor. La impaciencia, por el contrario, y ser impulsivo, la impulsividad, es un rasgo de la necedad que hay en nuestro corazón. El querer hacer mucho.
Y muchos hombres, mis hermanos, buenos, con gran potencial, se han perdido en la obra del Señor por eso. Porque en la iglesia o en nuestros corazones hay dos departamentos, hermanos. Hay un departamento que es el departamento de producción y hay otro que es el departamento de calidad, ¿sí? El sello de calidad. Y el departamento de producción es el que está diciendo, hermano, hay necesidad. Necesitamos siervos, ya, lo necesitamos ahorita. Vea, hay almas perdiéndose. Mire este ministerio, mire esta necesidad. Necesitamos quien haga esto, necesitamos quien haga lo otro. Y el departamento de producción está colocando la presión en eso. Y coloca, hermano, mire la necesidad que hay, la mies es mucha. Pero el departamento de calidad dice, el hermano todavía le falta. Y a veces nosotros escuchamos más al departamento de producción y nos lanzamos a hacer cosas para las cuales no estamos listos. Y eso nunca termina bien, hermanos. Grandes hombres del Señor han tenido muchas capacidades, pero no era su tiempo y han cometido grandes errores. El siervo del Señor espera el tiempo del Señor. No está buscando el título, sino la madurez que debe tener para afrontar ese título. Pero cuando escuchamos nosotros al departamento de producción y hermano, es que necesitamos esto y necesitamos lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, y nos lanzamos así, corremos gran peligro. No solamente nosotros, sino el ministerio que estamos pastoreando, o bueno, el ministerio que estamos teniendo bajo nuestra autoridad, bajo nuestro ministerio. Entonces el sabio, mis hermanos, tiene cuidado de eso. Tiene cuidado de su corazón, tiene cuidado de no ser capaz, sino tener el carácter. En la iglesia del Señor, mis hermanos, y con esto termino la primera lección, no se busca capacidad. Esto no es una empresa. En una empresa el que ocupa el puesto es el capaz, ¿sí? Usted está en una empresa, usted tiene conocimiento de administración, usted va a ser administrador, ya. Usted está en una empresa, usted estudió negocios internacionales, administración de empresas, usted es contador, usted es el idóneo para este rol. ¿Por qué? Porque usted tiene conocimiento. Esto no es una empresa, esto no funciona así. En el ministerio de enseñanza no está el que mejor habla. No, es que el hermano habla muy bien, el hermano se comunica, el hermano es elocuente, es un gran orador, es un maestro. Error. No, es que el hermano canta muy bien, tiene muy buena técnica vocal, es un teso con la música, por eso tiene que estar en el ministerio de la alabanza. Error. No, es que el hermano tiene mucho carisma con los niños, es muy bueno, él comunica muy bien para niños, debe ser el líder de escuela dominical. Error. Porque en la iglesia del Señor los cargos no se dan conforme a la capacidad, sino conforme a la gracia de Dios obrando en ese hermano. Me explico. La iglesia en Hechos tuvo un problema. Estaban sirviendo a las mesas, ¿no? Y Pedro estaba hablando con la iglesia primitiva y le dice, vení, no es justo. Bueno, ahí lo que está diciendo es, no podemos nosotros descuidar la predicación de la palabra, que es nuestro ministerio, por atender mesas. Entonces, hermanos, reúnanse ustedes y levanten hombres, diáconos, que van a servir las mesas y van a ser los encargados de reunir la plática para darle a las hermanas viudas. Eso es lo que iban a hacer, servir mesas y reunir plata para las hermanas que estaban viudas. Y cuando uno lee las características de estos hombres, dice que deberían ser hombres llenos del Espíritu Santo. No hombres que tuvieran experiencia como meseros, no, llenos del Espíritu Santo. Pedro, en el aposento alto, cuando predica y se convierte en 3,000, dice que la gente se sorprendía de él, ¿no? Porque eran hombres sin letras y sin academia, del vulgo, y estaban hablando como hablaban. Ese pasaje, mis hermanos, lo que demuestra es que el centro de nuestro servicio al Señor no es mi capacidad, sino Dios obrando a través de mí. Que tanto dejo yo que su gracia impacte mi vida y eso ministre a otros. En la iglesia del Señor, mis hermanos, no funcionan las cosas por capacidad humana, no funcionan las cosas por habilidad o destreza humana, sino por qué tanto mi carácter está dejándose trabajar por la palabra del Señor y qué tanto la gracia de Dios obra a través de mí para bendecir a otros. No es un asunto de capacidades. El sabio entiende eso y el sabio busca tener primero ese carácter, moldear primero su carácter y después sí, ¿en qué podemos servir?
Primera lección. Segunda lección, 18. Un hermano que por favor lea el 18. Correcto. Voy a leérselos aquí en NBI para tener un poquito más claro. El verso 18 dice: por causa del ocio se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. El necio es perezoso, no así el sabio. Y eso para una cultura como la nuestra creo que impacta bastante, porque estamos en una cultura que no ve la pereza como algo tan grave. Sí, creo que la tomamos como algo para hacer mofa, para reírnos. Hacemos chistes acerca del tema. Nos burlamos de ciertas regiones del país que creemos que son más perezosos que nosotros y lo tomamos de esa manera. La Escritura se toma muy en serio el tema de la pereza, ese mal carácter del corazón, porque a lo último, o bueno, a lo final, la Escritura habla de la pereza como un defecto del carácter, como un defecto del corazón. Y nos pasa, mis hermanos, muchas veces como los creyentes en el tiempo de Ageo. En los tiempos de Ageo estudiamos ese libro con mi papá. El Señor llama a su pueblo y les dice, estaban en Babilonia, y entonces el exilio en Babilonia tenía que acabar, ¿no? Y el Señor les dice, listo, se acabó el tiempo del exilio, van a volver a su tierra, regresen, y los babilonios les van a dar tesoros, les van a dar platica, les van a dar madera, hierro, les van a dar piedras preciosas, les van a dar todo lo que ustedes necesitan, vuelvan a su casa y construyan el templo de Jehová. Resultado de la operación, el pueblo del Señor volvió a su tierra, pero lejos de construir el templo, empezaron a construir casas para ellos mismos. Y casas con todos esos materiales, o sea, no eran que la casita prefabricada, no, era la casa. Dice la Escritura de sus casas que estaban artesonadas. Es la misma expresión que utiliza para referirse al templo del Señor. Salomón artesonó el templo, y cuando se habla de ese templo, dice que el sol del mediodía impactaba en el templo y las paredes eran de bronce. ¿Usted se imagina una pared de bronce al mediodía con el sol de Cali? ¿Cómo brilla eso? Bueno, así eran las casas de ellos, artesonadas. Y lo que deberían estar haciendo es hacer el templo del Señor. Pero los materiales que eran para el templo los gastaron en sus casas, y ahora ellos estaban de ociosos. Decimos nosotros, echando barriga. Y el Señor en Ageo les juzga eso y los llama a ponerse en marcha y les dice, vengan, ustedes están reposados, tranquilos, ociosos, y mi casa está en ruinas. Y tienen un trabajo por hacer y están de perezosos. El Señor, mis hermanos, se toma muy en serio la pereza. Y el sabio no es perezoso. Creo yo, mis hermanos, que este problema viene porque en últimas no hemos entendido correctamente el Evangelio. Y es muy curioso porque nuestra identidad se basa en el Evangelio, ¿no? Pero pensamos que el Evangelio es simplemente para salvar gente del infierno. Y entonces como que el Evangelio solamente sirve para que personas no vayan al infierno y ahora tengan vida eterna en Cristo Jesús. Y amén, el Evangelio hace eso. Pero no solamente se queda allí. Entonces ponemos mucha urgencia en la predicación del Evangelio, en la predicación de la palabra, para que más personas conozcan a Cristo, pero como que una vez conozco a Cristo, ya. O sea, ya llegué, ya me salvé del infierno, hasta ahí llegó todo. Y se nos olvida que el Evangelio no solamente funciona para sacarnos del infierno, sino para darnos una vida con propósito. Y Dios nos da deberes ahora como sus hijos. Nos da cosas por hacer, nos da un propósito, nos pone a hacer algo. No nos deja ahí, listo, ya se salvaron, pónganse de ociosos. No. Y pensamos que, como dice el mismo libro de Eclesiastés, bueno, hay tiempo para todo. Entonces debe haber un tiempo para perder el tiempo. Pues no. Leímos Eclesiastés no dice eso por ningún lado.
El sabio, mis hermanos, no es perezoso. No pensemos que porque ya llegamos a Cristo no hay nada más que hacer. No pensemos que ya podemos estar como los creyentes en el tiempo de Ageo en nuestras casas relajados, cuando hay una gran obra que se espera de nosotros. Y a veces la obra del Señor está en ruinas y nosotros estamos en nuestras casas con nuestros sueños, metas, objetivos, con nuestros propios anhelos de nuestro corazón. Y hay una gran tarea inconclusa que no se está haciendo. Lección 3, verso 19. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los hijos y el dinero sirve para todo. Correcto. Dice NBI, para divertirse se celebra un banquete, el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Presenta ahorita el predicador los placeres que están en esta vida, que son parte de la vida en la que vivimos, que están puestos por Dios. Y entonces fíjense que lejos de lo que nosotros pensamos, el predicador no dice, no, el sabio no disfruta de los placeres. El sabio es como que está metido por allá en una cueva y no disfruta de nada. Y yo creo que esto choca mucho con la idea que nosotros tenemos de sabiduría, porque la mayoría de nosotros cuando piensa en sabiduría se imagina un monje cruzado de piernas tomando té matcha, ¿sí? Por allá en una montaña, aislado de todo el mundo y como que no hace nada. Y el predicador está planteando todo lo contrario, dice, no, disfrute de los placeres que la vida da. Ahora, hay una nota de balance en esto, y en el capítulo 3, capítulo 4 también, estuvimos hablando de cómo es que Dios espera que disfrutemos de los placeres que Él pone debajo del sol. Eso lo vimos cuando el predicador habla de disfrutar de los afanes. Es decir, debemos entender que todo cuanto tenemos y Dios nos da son regalos, obsequios. Es gracia que viene de su mano y es para disfrutarlo. Es para que con un corazón agradecido le demos gracias a Él por lo que tenemos y lo disfrutemos con los que tenemos a nuestro alrededor y con las personas que Dios nos da para compartirlos. Pero eso se aplica a todo. Quiere decir que si usted, hermano, hoy tiene para comer arroz con huevo, que dé gracias por eso. Que usted diga, uff, qué gallina puso ese huevo para ese arroz, mejor dicho. Y usted esté alegre comiendo su arroz con huevo. Porque si mañana usted puede ir a almorzar a, no sé, Fogón del Mar, Historia de Amor, usted dé gracias por eso. Porque es el Señor el que permite pagar esa cuenta. No es usted, ni su capacidad. Que si hoy el Señor nos tiene andando en cicla, gracias Señor porque ando en cicla. ¿Cómo así? No estoy andando a pie. Pero si mañana el Señor provee un vehículo, gracias Señor por el vehículo. Que si hoy tengo esto, doy gracias por esto, pero si mañana tengo otra cosa, doy gracias al Señor por eso. Los judíos llamaban a ese tipo de vida Coran Deu, es decir, vivir de los placeres. Coran es ojo y Deu es Dios. Entonces es como vivir de los placeres siempre delante del ojo de Dios. Como que tengo todo lo que el Señor me da y todo eso lo disfruto delante del ojo de Dios. Es lo mismo que le dice más adelante, de hecho lo vamos a ver en la última prédica. Salomón le dice a los jóvenes, disfrutan tu juventud, que tu corazón se alegre, pero sepa que sobre todas estas cosas el Señor te juzgará. Es decir, disfrute de todo, pero ante la mirada de Dios. Coran Deus. El sabio entiende eso y disfruta de los placeres que Dios nos ha dado como que vienen de su mano, no como que vienen de nosotros, como que vienen hechos a pulso. Debemos aprender eso. Y creo nosotros, hablando más a los hombres, creo que a veces caemos más en eso. Porque en nuestro corazón está el sentir de nosotros somos los que proveen y siempre queremos tener la solvencia económica para brindar un montón de cosas a nuestra familia, ¿no? Pero en ocasiones no es así. Y debemos recordar que nunca hemos sido nosotros los proveedores de nuestra familia, sino que siempre ha sido Dios y siempre Él ha provisto. Una vez, en nuestra primer salida de ya como casados, cuando me casé con Jos,
La primera vez que salimos, claro, estaba uno de luna de miel y uno quiere, digamos, proponer, o sea, uno quiere brindar, ¿sí me explico? Entonces me acuerdo que me llevé a Joss para un restaurante súper cool y bueno, comimos y yo iba a pagar la cuenta. Yo me sentía, yo voy a pagar la cuenta porque ¿cómo así? Entonces me paré, literal, y fui a pagar la cuenta y cuando llegué la cajera me dijo, alguien vino y pagó su cuenta. Yo volteé a mirar alrededor y no vi a nadie conocido. Hasta el sol de hoy no sé quién pagó esa cuenta. Yo esperaba ver algún hermano, esperaba ver a alguien, pero de verdad llegué y me dijeron, no, alguien vino y dijo la cuenta de tal mesa y la pagó. Y yo recuerdo que ese día, claro, me alegré por el detalle, pero para mí fue como una bofetada de parte de Dios. Como Dios diciéndome, ¿usted cree que es usted el que le brinda esa cena a su familia? Siempre fui yo. Ya, si usted se está comiendo eso hoy es porque yo así se lo otorgo. Disfrútelo y dé gracias por eso. Pero no es porque usted tenga dinero para pagarlo, no. Entonces recuerdo que ese día antes de pues alegrarme para mí fue como, de verdad me sentí humillado de parte del Señor. Porque en mi corazón estaba pensando que yo le brindaba una buena cena a mi esposa y Dios me recordó que nunca fui yo, que es Él, siempre es Él. Tercer lección, la cuarta, verso 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. El sabio se somete a sus autoridades como impuestas por Dios. Autoridades en toda la esfera de autoridad que tenemos, padres, jefes, pastores, líderes, si estamos en un ministerio, el líder de ese ministerio, autoridades civiles. El sabio se somete a las autoridades. Y fíjense que no dice que debemos estar de acuerdo con ellas siempre. ¿Sí me explico? Dice el versículo, ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Lo que acusa, bueno, señala el predicador es que a veces nos sentamos a hablar mal de nuestros gobernantes y nos reímos de ellos y hacemos chistes en redes sociales y hay un grupo en WhatsApp donde no está el jefe y ahí es donde vamos a rajar del jefe y a hablar mal del jefe y empezamos a hacer mofa y entonces a hallar parecidos de nuestros gobernantes con cierto animal o bueno, lo que sea. Y a veces nosotros como creyentes estamos inmersos en ese tipo de cosas. Y lo que la Escritura señala precisamente es eso, no hagas mofa, no te burles, no malhables de tu gobernante. No quiere decir que estemos de acuerdo con ellos, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Nosotros podemos discrepar, podemos diferir, podemos no estar de acuerdo con posturas que nuestro gobernante establece. Como siempre, el filtro es la Escritura, pero eso no nos da licencia para hablar mal de él, para burlarnos de él, para, como dice aquí, maldecir de nuestros gobernantes. El sabio entiende que no hay rey sino impuesto por Dios y que nosotros tenemos canales para, hermanos, para no estar de acuerdo, tenemos canales para la controversia, para sembrar nuestro pensamiento. La iglesia, mis hermanos, siempre, desde el principio, desde que nació, ha sido protestante, siempre. La iglesia siempre desde que nació ha mostrado su posición al gobierno de turno, siempre ha pasado eso, a lo largo de la historia. Siempre hemos manifestado nuestro punto de vista, siempre nos ha tocado decir, se permite el aborto y la iglesia debe pararse y decir no. No cultivamos ese principio en nuestros corazones, no lo vamos a enseñar, no lo vamos a predicar. Igualdad de sexo, si la iglesia debe pararse y decir no. Son cosas distintas. El maldecir, hablar mal, mofarnos de nuestras autoridades y el discrepar con ellos. Podemos no estar de acuerdo con la autoridad, como siempre cultivando el filtro de la palabra en nuestro corazón. Verso 1 del capítulo 11.
Y el 2 dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El sabio, mis hermanos, es generoso, es lo que está mostrando aquí. Cuando dice que echa tu pan sobre las aguas, la idea que tiene aquí Salomón, y digamos que sería la aplicación más cercana, es que en aquel entonces los ríos, había un río, ¿cierto? Teníamos un río, un caudal, y lo que se hacía era que se sacaban brazos de ese río, y ese brazo alimentaba a cierta ciudad. Y entonces ese río se ramificaba y llegaba a las diferentes ciudades que habían. Entonces lo que está diciendo es como, echa tu pan sobre las aguas, porque usted no sabe si más abajo le va a llegar ese pan a algún familiar suyo que está por allá en tal provincia, en tal pueblo, y le va a servir para comer en un momento difícil, ¿no? Y más abajo, de pronto, alguien va a echar pan y entonces le va a ayudar a usted en su momento difícil. Esa es la idea que tiene el predicador, es la aplicación más directa pues del pasaje. Para nosotros, la aplicación sería, debemos, mis hermanos, ser generosos con aquello que Dios nos da, porque lo que Dios nos da es en administración. Y si Dios nos da todo cuanto tenemos y nos ha dado a Cristo, y junto con Él nos da las necesidades que tiene nuestro cuerpo, nosotros no podemos ser egoístas. Habiendo recibido tanto, no podemos cerrar nuestro corazón para dar a otras personas. Y cuando dice, da 7, número que en la Biblia significa perfección, y aún a 8, es decir, más de lo que puedas dar. Da hasta que puedas, y si puedes dar más, da más. Porque el Señor nos da todo cuanto tenemos, y no es nuestro. Y podemos ser canales de bendición para otra persona. Mirémoslo de esta manera. A través de algo, hermanos, que nosotros damos a alguien, eso puede ser un medio para que esa persona glorifique a Dios por lo que nosotros le hemos dado. A través de una ayuda que le damos a un hermano, el hermano recibe la ayuda y da gracias a Dios por recibirlo. Entonces somos canal para que otras personas alaben el nombre de Dios. Den gracias al Señor por su provisión, por su gracia. No nos neguemos a esa oportunidad, a ese privilegio. Y oremos al Señor que nos dé un corazón bondadoso, generoso, que ve una oportunidad y la aprovecha para compartir con los demás. Verso 3, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro igualmente es bueno. A diferencia de lo que leímos acerca del necio, que hace mucho y no calcula el riesgo, lo vimos en el versículo 9, cuando dice, el necio construye una casa y se le cae encima y se pone a picar piedra y lo muerde la serpiente, porque no se sienta a calcular el precio, ¿no? Eso fue lo que nos expresó versículo 8, versículo 9 y 10. Aquí presenta todo lo contrario y dice, el sabio espera y planta semilla, y en la mañana planta semilla, y en la tarde no da descanso, sino que dice, no deja reposar su mano en la tarde, porque no sabe cuál es mejor, si esto o aquello, o lo uno o lo otro. Está en la búsqueda, de la voluntad del Señor para poder actuar. No es como el necio que va actuando por allí de impulsivo y hace las cosas sin sentarse a calcular, sino que él está esperando la voluntad del Señor para poder proceder. Procede a tiempo. Lo vimos también, versículos anteriores.
No se trata de ir ni muy rápido ni muy lento, se trata de ir a tiempo, conforme la voluntad del Señor va mostrando pasos en nuestra vida. Y en este punto, o bueno, en este principio que expone el predicador, quiero, bueno hermanos, como quitar ciertas ideas que tenemos allí, porque creo que se nos ha hablado acerca de la voluntad del Señor, a veces de forma errada. Por ejemplo, a veces tendemos a pensar que la voluntad del Señor como que es una sola cosa. Sí, es una sola cosa que está bien y el resto de cosas están mal. Ignoramos que a veces la voluntad del Señor se ve como un abanico de posibilidades en las que Él te deja elegir y ejercer tu capacidad volitiva. Él te deja elegir, ¿sí? Me explico. ¿En qué ministerio voy a servir? No es que haya uno solo bueno. A veces estamos como en ese debate, hermano, yo quiero servir, pero ¿dónde sirvo? Está el ministerio de alabanza, está el ministerio de enseñanza, está el ministerio de servicio, está el ministerio de audiovisuales. ¿Dónde sirvo? ¿Será que si serví en alabanza pero no en audiovisuales? No, estoy fuera de la voluntad de Dios. No, a veces son varias opciones y el Señor te deja elegir. ¿Con quién me voy a casar? No creo esa idea romántica que nos vendió Hollywood de que es que hay un alma gemela y entonces tú estás destinado a estar con una mujer y era solamente esa. No, el Señor da la capacidad de que tú elijas y te pone parámetros, te dice, mira, dentro de las que vas a elegir, fíjate de estos parámetros y escoge. Tú eliges, tú elegiste a tu esposa con la que te casaste. Entonces no es, mis hermanos, que haya una sola cosa correcta. A veces la voluntad del Señor es un abanico de posibilidades y no tengamos miedo de que estoy en esta o estoy en esta. A veces las dos están bien y están dentro de la voluntad del Señor. Segundo, tendemos a decir mucho, se nos ha enseñado, no, la voluntad del Señor es si usted siente paz, hermano. Si usted siente paz con lo que está haciendo, hágale que eso es la voluntad del Señor. Engañoso es el corazón y perverso. Y a veces yo puedo sentir paz sobre algo, pero dentro de 5 minutos ya no la siento. Entonces debemos recordar que el Señor muestra su voluntad, hermanos, a través de diferentes canales. Uno es su palabra. Si lo que usted está haciendo está en contra de la palabra del Señor, no busque más. No es la voluntad de Dios, punto. A través de autoridades en nuestra vida, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu nos guía a toda verdad. Si lo que usted está haciendo contrista al Espíritu Santo en su corazón, no es la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo no te conduce a algo pecaminoso o a algo que vaya en contra de su palabra. Entonces hay que estar atento de esos canales que utiliza Dios para comunicarse con nosotros: la palabra, el Espíritu Santo, nuestras autoridades y circunstancias de la vida. Pablo dijo, yo quería ir a Roma, pero el Espíritu me lo impidió. No sé cómo se lo impidió el Espíritu. Yo no imagino que el Espíritu le haya salido en la canoa, Pablo, no vayas. No, yo imagino que eso fue un obstáculo. Imagino que él iba para Roma, pero el mar ese día se picó y se puso difícil el viaje y el viaje se canceló. Y bueno, ya. Imagino que iba para Roma y pasó alguna circunstancia en su camino. Las circunstancias de la vida muestran la voluntad del Señor también. Entonces no es un asunto de que es una sola y si no le pegué a esa me equivoqué, y tampoco es un asunto de lo que yo siento, la paz que siento en mi corazón, sino que es estar pendiente de los canales que tiene Dios para comunicarse con nosotros y caminar, tener los sentidos ejercitados para escuchar la voz del Señor y conforme a eso actuar. Hermanos, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte una vez más por tu palabra expuesta. Esperamos cultivar este curso en nuestro corazón para alcanzar sabiduría, para ser sabios queremos, es la intención de nuestro corazón, buscar fervientemente la sabiduría, buscar la madurez en nuestro carácter, exponernos a Cristo, a su carácter, a su personalidad, para crecer. Y conforme crecemos en Él, ver
en tu voluntad, qué tienes para nosotros, qué planes hay, qué podemos hacer, qué podemos adelantar, en qué podemos involucrarnos. Ayúdanos en ese proceso, porque a veces nuestro corazón nos engaña o a veces somos inexpertos por no tener los sentidos ejercitados en este ejercicio. Ayúdanos a entender que debemos tener una relación genuina, constante contigo, si es que queremos aprender a diferenciar tu voz de la voz de nuestro corazón, de los pensamientos que coloca el enemigo en nuestra cabeza, de la corriente del mundo. Si queremos aprender a diferenciar tu voz de todas las demás voces que escuchamos en el día, debemos pasar tiempo contigo, porque las ovejas, por muchas voces que oigan, oyen la voz de su pastor y esa es la que obedece. Y queremos que nuestro corazón sea así de sensible, queremos estar así de entrenados, que aunque haya muchas voces externas hablando a nuestra mente y corazón, estemos ejercitados en escuchar tu voz y obedecerla. Ayúdanos a cultivar sabiduría en nosotros y andar por el camino recto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.